Hola, yo soy Sofía Cavazos y en este video hablaremos de los temas vistos en el segundo parcial de Derecho Mercantil. Esta es la actividad integradora y espero que se queden hasta el final del video. Gracias. Uno de los primeros temas que vimos dentro del segundo parcial de Derecho Mercantil fue los sujetos dentro del comercio. Y podemos ver que de acuerdo al artículo 30 del Código de Comercio reputan comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas mismas que ejercen actos de comercio dentro del territorio nacional. Por esto mismo podemos decir que o distinguir a dos tipos de comerciantes, dos tipos de sujeto dentro del comercio a grandes rasgos, que son las personas físicas y las personas colectivas o personas morales. Las personas físicas son las que son comerciantes individuales, quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquier actividad dentro de la siguiente tipificación, que puede ser la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios, la banca, seguro y finanzas, y también los auxiliares de estas tres anteriores. Como también mencionábamos, lo que son las personas colectivas son también comerciantes siempre y cuando sean constituidas como sociedades en los términos de las leyes mercantiles. Y puesto que solo entre leyes mercantiles se regula la constitución y existencia de sociedades, habrá que concluir que las únicas sociedades mercantiles son en el derecho mexicano son la colectiva, la comandita simple, la de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, comandita por acciones, la cooperativa y la mutualista. Ya que estas son las previstas en la LGSM, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, de sociedades cooperativas, y en la ley de estas instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Por otra parte, dentro de la clasificación de personas colectivas existe otra clasificación para los siguientes tipos de sociedades. Las sociedades de personas son las que exteriorizan con la indicación del nombre de sus socios, pues en ellas importa más la identidad de ellos que el capital aportado. También se les conoce como sociedades institu personae. Otra de las clasificaciones que vemos aquí son las sociedades de capitales. Se consideran las sociedades que el propósito fundamental es el hacer acopio de crecidos capitales sin que importe la identidad de los socios, que en nuestro viejo derecho societario permanecían en el anonimato, en razón de que era legalmente posible emitir las acciones sin mencionar el nombre de sus tenedores. Actualmente esto ya no es posible y pues se tienen que emitir acciones al portador. Por último, otra de las clasificaciones que existe son las sociedades inexistentes e irregulares. También se les conoce como sociedades de hecho, por la razón que constituidas o no ante un notario o corredor público no están inscritas en el registro público de comercio y por tanto carecen de personalidad jurídica. Sin embargo, en protección de los socios no culpables de las irregularidades que posee la empresa, nuestra ley sujeta este tipo de sociedades a un régimen especial. Y ya por último, dentro de esta clasificación de sociedades inexistentes, existen las sociedades de objeto ilícito, aunque la ilicitud en el objeto social se presentará normalmente de hecho o bien será superviviente. En cualquier caso acarrea la nulidad del ente, de toda la empresa en sí, por lo que debe precederse a su inmediata disolución y liquidación. Otro de los temas que veíamos dentro del parcial son las obligaciones de los comerciantes. Algunas de estas son la inscripción en el registro público de comercio. Está más que justificada la inscripción debido a que, tratándose de entes colectivos que realizan la actividad comercial, necesitan estar protegidos y conocer los antecedentes, domicilio, monto de integración de capital, etc. Y al igual que las sociedades o las personas morales,
los comerciantes individuales tienen la obligación de registrarse en el registro público. También están obligados a la publicación de la calidad mercantil, que debe emitir una circular donde contenga el nombre del establecimiento, la ubicación y la determinación de giro comercial, también si se han asignado administradores, y están obligados a participar en la apertura del establecimiento o despacho que se planea abrir mediante esta circular con los datos antes mencionados. Otra de las obligaciones que tienen los comerciantes es llevar cuenta y razón pormenorizada de las operaciones, entre las más importantes obligaciones de todo comerciante. La utilidad de permitir al comerciante la constitución de operaciones, su comprobación y pues llevar registro de la contabilidad del comerciante le permite determinar su tributación a las cargas públicas. Otra de estas obligaciones es conservar esta contabilidad mediante libros respectivos. Podemos ver que se debe de hacer una preparación de los estados que incluyan en la información financiera del negocio, presentar estados financieros mensuales, es lo correcto, el deber ser, identificar las operaciones individuales y sus características, y por último seguir la huella y seguir el registro de operaciones individuales y acumulaciones que den como resultado las cifras de cuentas finales. También se debe llevar y conservar la correspondencia mercantil. La correspondencia debe de estar organizada con claridad para que en cualquier momento pueda reconstruir la historia de lo que se está pasando a través de estos mensajes y que le dé sentido lógico a la situación. Otro de los temas que vimos dentro del parcial fue cómo se debe de llevar a cabo el proceso de inscripción y consolidación, creación de una empresa. En particular vimos el caso de una sociedad anónima y veíamos que según el artículo 90, la sociedad anónima puede constituirse por la comparencia ante un notario de las personas que otorgan la escritura social o por suscripción pública. También vemos que en el artículo 89 menciona que para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción, por lo menos. También que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté íntegramente suscrito. Que se exhiba en dinero en efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera y en numerario. Y por último, que se exhiba íntegramente el valor de cada acción y que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. Y después de esto empezamos con el proceso de creación de una nueva empresa. El primer paso es necesitamos tener un permiso para constituirse como persona moral. Es una solicitud que se manda ante la Secretaría de Relaciones Exteriores con una propuesta de denominación social y 5 opciones viables en caso de que la sugerida esté ocupada o no se permita. Ya que tenemos esta carta o este permiso, se hace una creación y protocolización de un acta constitutiva. En el artículo 6 podemos ver que la escritura constitutiva de una sociedad deberá contener los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objetivo de la sociedad, su razón social o denominación, su duración, el importe del capital social, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. También podemos ver que en el caso especial de la sociedad anónima existen otros requisitos, unos requisitos especiales que hablan de la forma y los términos en los que debe pagarse este capital, la participación de las utilidades concedida a los fundadores, etc. Una vez que ya tenemos protocolizada nuestra acta constitutiva, se tiene que hacer la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
eh, como mencioné, una vez el acta constitutiva esté completamente creada y legalizada, se procede a la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este registro se obtiene la cédula fiscal, que contiene el número de registro federal de contribuyentes, o el RFC, que nos ayudará a mantener una relación con el fisco para poder declarar y pagar nuestros impuestos. Después se procede a la inscripción del acta constitutiva. En el caso de las sociedades anónimas, el notario realiza este trámite. Después vemos que se tiene que hacer un aviso notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este trámite al igual es realizado por el notario. Después se tiene que hacer una presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Este paso también es resuelto por el corredor o notario, quien lo debe presentar ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Se inscribirá la empresa y los bienes del inmueble que lo conforman, así como sus fines, objetivos y las metas comerciales de la empresa. Los últimos pasos son la inscripción de la empresa, se realiza ante la Tesorería General del Estado. Se hace una solicitud de uso de suelo y construcción. Este se podrá obtener en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y por último es la inscripción ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que esto es el IMSS y el Infonavit. Este trámite consta de 2 etapas, ya que el empresario debe registrarse como patrón y además inscribir a los trabajadores que tendrá a su cargo. Una vez que completamos este proceso de pasos, podemos decir que ya tenemos una empresa constituida y podemos empezar a operarla. Y por último, analizamos lo que es el tema de la irregularidad dentro de las empresas pues en el país, y veíamos que la irregularidad no es un problema de forma, sino de publicidad. El contrato de una sociedad mercantil que no se haya documentado en escritura pública no es irregular por faltarle la forma, sino por faltarle la inscripción en el registro mercantil, ya que de acuerdo con el principio registral de titulación pública, el artículo 5, solo los documentos públicos y oficiales tienen acceso al registro mercantil. Se trata de determinar qué efectos hay que anudar a la falta de inscripción, que una sociedad irregular es una sociedad que no está inscrita. Las soluciones ha de ser una medida distinta para las sociedades de personas en las que la inscripción es declarativa, y las sociedades capitales, que son las anónimas y limitadas fundamentalmente, respecto de las cuales la inscripción es constitutiva. Son muy pocos los casos en los que los socios otorgan escritura pública notarial que contiene los estatutos sociales de una sociedad anónima o limitada y no inscriben en el registro mercantil dicha escritura. Por eso las sociedades anónimas o limitadas no inscritas son normalmente sociedades en formación. Como mencionábamos anteriormente, existe un régimen específico y especial para este tipo de sociedades, ya que en la mayoría de los casos no es culpa de los accionistas, sino de los notarios que no finalizan los procesos, y se lleva a cabo un régimen distinto con diferentes consecuencias. Normalmente se trata de no perjudicar a los socios, pero se están tomando medidas y se están haciendo otro tipo de declaraciones para que esto se reduzca. Bueno, esto fue un pequeño resumen, un pequeño consolidado de lo que vimos dentro del segundo parcial de la materia de Derecho Mercantil. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y gracias.